voies dans cette vie, remplie de larmes, de souffrances, de cris, dirigée par ces gens qui ne connaissent pas l'avenir de nos enfants. Je ne veux plus penser à tout ce qu'on me dit, je ne veux plus penser à tous ces soucis, je ne veux plus penser, mais juste m'envoler vers la planète de liberté. Saludos a todos los que siempre nos escuchan a través de las distintas redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de iVoox. A todos los que se interesan por una charla que sostienen Félix José Hernández desde París y Carlos Estefanía desde Estocolmo. Una charla donde dos cubanos van abordando una serie de temas noticiosos, informativos que han aparecido en Francia, pero también que se desplazan hacia distintos puntos del universo, ¿no? Del globo terráqueo. No nos salimos de este lugar, ¿no? Félix José y yo siempre conversamos. Él prepara una selección informativa, yo a veces pongo el punto crítico, el cuestionamiento permanente. Él es más bien políticamente correcto, yo soy políticamente incorrecto, y así mantenemos una contraposición de ideas y una diversidad de enfoque sobre algo que al final nos atañe a todos, ¿no? Y además vamos viendo cómo las cosas que pasan en un sitio a veces tienen sus correlatos en otros lugares, como muchas cosas que ocurren en Francia, pues de pronto uno descubre que hay ese mismo fenómeno se está dando en Suecia, o quizás la hayamos visto en otros lugares del mundo también, Estados Unidos o la propia Cuba. El clima hoy no está tan bonito, el tiempo, quiero decir, no es tanto el clima como el tiempo, no está tan bonito en Suecia, está verde, pero la temperatura está más bien baja y no hace tanto sol como otros días. Así que voy a saludar a Félix José Hernández y le voy a pedir su reporte de cómo está París. Hola Félix, ¿cómo está París por allá? Pues amigo, París es bellísimo, un día soleado, transportes gratis hoy durante toda la noche porque es la fiesta de la música y todo el mundo va a festejar y todo el mundo va a divertirse, y bueno, y esto va a ser una maravilla según esperan las autoridades, que todo pasará muy bien para la llegada del verano. Aprovecho para decirle a quienes nos escuchan que hoy es 21 de junio del año 2014. Bueno, Félix José, vamos a comenzar hablando de esa historia que dio base a una película que es la lista de Schindler, ¿no? Hablemos del caso del niño que está en esa lista. Sí, pero es muy interesante porque resulta que aquí en Francia acaba de ser editado un libro que se llama L'Enfant de Schindler, el niño de Schindler, de Marilyn Harran y Elizabeth Wileyson. El libro en original fue publicado en Estados Unidos con el título de Boy on the One Box, y tuvo un gran éxito, y ahora aquí lo tiene en Francia. Es muy importante porque de toda aquella famosa lista de judíos que salvó Schindler de una muerte segura, entre ellos había un niño. Un niño, Leon Leyson, que vivía en el campo en Polonia, después se mudó con su familia hacia Cracovia, vivía en el gueto, y de pronto él asistió al horror de la noche de cristal, de las represiones cuando tiraban piedra a los judíos, de la estrella de David pegada al pecho, y entonces cuando ya todo parecía perdido, para este niño, que terminó prisionero en un campo de Plaszow, logró convencer a un oficial alemán de que su nombre fuera eliminado y que fuera enviado a una fábrica, de los que iba a ser eliminado como niño, ¿no? Y la fábrica fue Oscar Schindler. Chile lo llamaba el pequeño Leyson y lo hacía subir sobre una caja de madera para que él pudiera utilizar la máquina. Y entonces incluso Schindler le daba raciones suplementarias de comida, y así lo salvó de una muerte segura en Auschwitz. Pero León durante muchos años estuvo en silencio, no quería hablar de eso, eran recuerdos demasiado malos. Después de la guerra él emigró a los Estados Unidos con sus padres, encontró allí a una mujer, la mujer de su vida, con la cual pudo cicatrizar las heridas. Se graduó en California y en la Pepperdine University. Fue profesor en Huntington Park High School en California también durante 39 años. Pero él nunca pensó que su historia como niño que trabajó en esa fábrica interesara a alguien, hasta que vio la película. Cuando vio la película,
decidió escribir el libro, y te digo que el libro me ha conmovido, ¿eh? Es como el diario Ana Frank, que uno no puede mantenerse indiferente ante esa historia dramática de un niño en medio de tanto horror, o como Los chicos de la calle Pal de Budapest. O sea que yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo pueda leer, porque de veras el horror del nazismo, el horror de la represión y todo aquello del hambre, del miedo, a través de los ojos de un niño, es impactante. Sabes que ahora que me hablas de esta historia de los judíos reprimidos por los nazis, ¿no? Ayer estaba viendo un documental que narraba la verdadera historia en la que se basa esta película de Brad Pitt, donde ellos, que creo que se llaman Los Bastardos, algo así, que es un comando de judíos que se meten y hacen destrozos detrás de las líneas nazis, ¿no? Y realmente acaban con los nazis, son bastante, vamos a decir que hasta crueles con los nazis, pero bueno, realmente había motivos para que esta gente se sintiera así contra ellos, ¿no? Y resulta que está basado en un hecho real, aunque la película tiene un viso un poco caricaturesco, ¿no? Bien, vamos a dejar la historia, vamos a dejar Schindler y vamos a trasladarnos a los jardines de Adonis en la UNESCO. Pues mira, anoche tuvimos una tarde y una noche muy parisina, muy cultural, porque empezamos por ir al salón de té Angelina a comer, y de allí fuimos después a la sede de la UNESCO, en la gran sala, una sala gigantesca. Tuvo lugar el estreno mundial de la ópera Los jardines de Adonis de Wassim Sobra, gran compositor y pianista libanés. La invitación nos llegó gracias al embajador Khalil Karam, al cual le doy las gracias por este medio, embajador de Líbano en la UNESCO. Y fue muy bello, fue una hora y media verdaderamente de un placer extraordinario. Los textos eran de Bertrand Leclerc y Nadia Twaini, incluso por ejemplo había una chica que recitaba poemas, Anne Jacob, una mezzosoprano, Blandina Stagurieski, que es graduada nada menos que el concurso barroco internacional de Chimay, como la voz, ganó el premio La Voz de Oro en el año 2001. También estaba la soprano Patricia Talá, de origen libanesa, la violonchelista Emma Mitton. O sea, lo que había allí era la flor y nata, la crema. Pero hay un hombre, Pierre Rigopoulos, percusionista. Nosotros que estamos tan acostumbrados a escuchar instrumentos de percusión en Cuba, no, este hombre lo tocaba con la punta de los dedos, no con la yema. Y hubo una ovación gigantesca, como también Khaled Jamari, que sirio, que tocaba el laúd, o Clement Dutoy, un saxofonista ejemplar. En todo caso, fue un gran espectáculo, y cuando uno salió de allí, bueno, los que vean este diálogo nuestro por YouTube, podrán ver la foto que yo tomé del embajador del presidente, del Líbano en Francia, también del señor embajador en la UNESCO. Un gran momento de cultura, verdaderamente qué satisfacción. Pues bien, vamos a hacer una cosa para que todo el mundo identifique estas fotos. Los voy a poner inmediatamente después de tu imagen, que suelo colocar cuando estamos representando nuestro diálogo en el video, ¿no? Y después ya habrá otras fotos que tenemos de otros momentos. Está bien que nos hagas dar este paseo durante esta velada cultural que has tenido tú mismo en la noche, ¿no? Sabes que me estoy leyendo un libro de un investigador sueco, un dietista, un médico. Él investiga por esta rama, pero este es un hombre que era un hombre con bastante sobrepeso, incluso que padecía diabetes, y él defiende la tesis de que lo que hay que hacer en los cambios de dieta es combatir los carbohidratos. Sin embargo, no se opone mucho a las grasas, ¿no? Y ahora me estás mandando una información donde afirmas que los franceses son grandes consumidores de mantequilla, y como ya habíamos hablado, los franceses no se caracterizan por ser gente muy gorda, ¿no? Entonces parece que hay que esto es cierto, que no es precisamente la grasa, y en este caso la que proviene de los lácteos, la que hace que la gente engorde tanto. A ver, vamos a tratar el tema de los consumidores de mantequilla en Francia. Los franceses son los campeones del mundo del consumo de la mantequilla, 4 kilogramos por habitante por año, pero consumidos en casa.
si se le agrega todo lo que comen al exterior, restaurantes, cafeterías, bares, etcétera, pues se llega a 8 kilogramos per cápita. Bueno, entonces no resulta tan peligrosa la mantequilla, ¿no? Parece que no. No, bueno, vamos a entrar vamos a entrar ahora, no en la horta, sino ahora, en una subasta que ha habido de arte subsahariano ya. Sí, máscaras, estatuas de las tribus africanas fueron puestas en subasta en la casa de ventas Arcurial. Provenían de Gabón, del Congo, Nigeria, se vendieron entre 1.000 y 80.000 euros cada uno, o sea que el arte subsahariano de la llamada África, se llamaba antes la África Negra, pues adquiere cada día más valor. El objeto de mayor valor fue una estatua de Fan de Guinea Ecuatorial en madera de ébano. Bueno, esto parece que es un viejo hábito francés el valorar este arte, porque tanto Picasso como Wilfredo Lang estuvieron muy influidos por este tipo de arte subsahariano. Eso es parte de los elementos que ellos incorporaron en su manera de hacer las artes plásticas, ¿no? Y hay un gran museo que se llama el Quai Branly, que es el Museo de las Artes Primitivas, que allí tú puedes ver, por ejemplo, todo lo que son las artes, puedes encontrar incas, aztecas, toltecas, zapotecas, taínos, siboneyes, o también de los esquimales, o incluso de las tribus australianas, de Nueva Zelanda. Es uno de los museos más importantes del mundo, todo lo que es antropología y arte de lo que hoy llamamos tercer mundo. Bien, pasemos de las artes plásticas a los creadores o los directores de cine, ¿no? Vamos a hablar de Roman Polanski, que por cierto hace un tiempo había un escándalo en torno a él, se le acusaba de ser un corruptor de chicas menores de edad, pero bueno, parece que no solamente le llama la atención a este tipo de chicas, ¿no? Ahora tú me estás contando de que él está tratando de recordar a Sharon Tate. Sí, él tenía un chalet en Suiza y fue retenido por la policía porque los Estados Unidos exigen su extradición para enjuiciarlo debido a que se le acusa de haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad hace muchos años, por lo cual él no puede poner un pie en los Estados Unidos. Pero él tiene nacionalidad francesa y vive aquí en Francia, y los franceses normalmente no dan la extradición a un ciudadano de este país. Pero bueno, Polanski, en un libro que va a ser un acontecimiento sobre Sharon Tate, que va a ser publicado en estos días por Running Press, el prefacio lo escribe él. Él fue el esposo de la bellísima actriz. Se llama el libro Recollection, y pues traza todo el recorrido que los discípulos de Charles Manson, aquel gurú, aquel hombre, y aquella tribu de gente, de drogados, etcétera, cuando llegaron a la casa de Sharon Tate y de Polanski en el año 69, pues sabes que hubo una masacre terrible. Sí. Ella estaba en estado, le cortaron los senos, y le abrieron el vientre, le sacaron el feto, y el feto lo crucificaron en la pared. O sea, fue una secta satánica. Lo que hicieron Mason y su pandilla, sí, fue una cosa horrorosa, maléfica. Ahora, claro, hay algunas personas que aquí pusieron por televisión que piden que ya Manson deba salir de la cárcel. Desde el año 69 está preso, figúrate. Pero bueno, el libro será un recuerdo, según se dice, un recuerdo del último verano que pasó Polanski con la que era su esposa, Sharon Tate, y por suerte para él, en el momento de la masacre no se encontraba en la residencia, sino que se encontraba en Londres. Menos mal, a lo mejor lo hubieran sacrificado él también en ese ritual. Seguramente, a todos los invitados, todos fueron masacrados, todos. Habrá que ver si hay solamente motivaciones ideológicas y no de otro tipo, ¿no? Hace poco estaba leyendo que las bacterias podían incluso determinar ya no solamente la conducta de animales, sino las conductas de los seres humanos. Yo creo que las bacterias son entes muy peligrosos. ¿Qué tienes que decirme sobre las bacterias tú? Pues algunas bacterias, incluso peligrosas para la salud de nosotros, pueden sobrevivir hasta 7 días en los asientos de los aviones, escondidas en
en la tablita que tú bajas para poder apoyar las cosas, escondidas en la tablita de plástico que bajas o subes para impedir que el sol entre por el hublón, no me acuerdo cómo se dice en español ahora, la ventanilla. Incluso donde te apoyas el codo, donde te sientas, donde pones la cabeza, según el biólogo americano Kirill Baglenov de la Universidad de Auburn, y más que ha trabajado particularmente sobre este tipo de bacterias que pueden provocar gastroenteritis, meningitis, incluso el estafilococo dorado, que puede provocar intoxicaciones alimenticias, incluso hasta septicemias. Pueden sobrevivir 7 días dentro de un avión. Interesante, uno nunca piensa que precisamente en esos vuelos donde viaja gente de todas partes del mundo, de los países más insanos, los más cuidados por sus ministerios de salud, digámoslo así, pues realmente son verdaderas trampas, ¿no?, de bacterias y virus, y me imagino que de ahí la importancia de lavarse bien las manos, sí, cuando uno va a salir del avión o en cuanto que salga del avión. Exacto, sí, hay una sensación un poco de poca pulcritud en esos medios, la verdad, por muy limpios que parezcan. Bueno, vamos a las bacterias, hablemos del erotismo en las exposiciones del Museo d'Orsay. El Museo d'Orsay es uno de los más importantes del mundo y hay una especie, hay algo especial allí, ¿no? Porque después de haber presentado la exposición de los cuadros de mujeres desnudas de Degas, y la institución parisina en el año 2013 presentó una exposición de cuadros de hombres desnudos. Ahora en el 2014, en octubre, la exposición será cuadros sobre el Marqués de Sade y el infierno del sadismo en ocasión del bicentenario de su muerte. Y el año próximo pues se va a hacer una exposición sobre cuadros que representen los prostíbulos, esos prostíbulos que fueron explorados por las pinceles de Degas, de Toulouse-Lautrec, con la grandeza y las miserias de entonces se llamaban las cortesanas. Sabes que ahora que estás hablando del sadismo o del Marqués de Sade, hoy estaba mirando un artículo y un video que se publicó en una revista católica que se llama Religión y Libertad. Un grupo de activistas pro vida se metió con cámaras escondidas en un abortorio esto grande, me parece que en Estados Unidos, y detectaron cómo a las niñas que iban a ir a abortar, a las muchachas muy jóvenes, las inducían o les hablaban de las prácticas de sexo sadista, ¿no?, y de los lugares donde pueden ir a comprar sus instrumentos que se utilizan para este tipo de sexo con dolor, ¿no? Y para mí está muy claro que hay una relación entre el abortismo y el sadismo, porque son dos maneras de evitar la procreación, ¿no? El abortismo, por supuesto, pero el sadismo es un tipo de sexo que no reproduce, ¿no? Entonces, bueno, me venía a la memoria ahora esto mientras estabas hablando sobre estas exposiciones que me encantaría poder visitar, la verdad. Sabes que hace años tenía un amigo, no lo he visto en tiempo, pero seguimos siendo amigos, un amigo portugués, un inmigrante de Portugal. He conocido algunos inmigrantes de ese origen aquí en Suecia. Muchos de ellos vienen casados con suecas, he conocido portuguesas casadas con suecos. Son gente que me caen bien, pero en este caso este amigo tenía una actitud muy curiosa. Él siendo un inmigrante y habiendo recibido, sentido en carne propia los conflictos a los que se enfrenta un inmigrante, me hablaba muy mal de la gran inmigración y que ha recibido en estos momentos Portugal, sobre todo los países de Europa Oriental. Me hablaba sobre todo con un poco de rechazo de los ucranianos. Sin embargo, me hablaba muy bien de los africanos. Parece que con los africanos los portugueses se llevan muy bien, pero no así con la gente que proviene de la antigua Unión Soviética, ¿no? Bueno, ¿cómo está la situación de la inmigración en Portugal? ¿Qué sabes de eso? No solamente en Portugal, si tú vas a Italia, tú oyes hablar de extracomunitari, con gran desprecio, o sea, las personas que provienen de Asia, de Europa Oriental o de África, extracomunitario, todo el que no sea de la Unión Europea, que para ellos va de España hasta Alemania, y yo me refiero al nombre de a pie, ellos te hablan muy mal de mucho, y se oye hablar, no vamos a analizar en los autobuses, en el metro, en un café, de las personas que provienen de Albania, de Rumanía, de la república que formaban antes la Gran Yugoslavia, etcétera. Pero bueno, 128.000 portugueses abandonaron su país en el año 2013.
huyéndole a la crisis y al paro, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas Portuguesa. En el 2012 lo abandonaron 121.000 personas. Y según ellos, el instituto dice que el 54.000% pues fue de manera permanente y el 74.000% con la esperanza de volver lo más rápido posible. Supongo que se dirigen muchos a Brasil porque tienen el mismo idioma y bueno, también hay países africanos que hablan en portugués, ¿no? Supongo, como quiera que sea, si el portugués y el español se hubiesen unido, nosotros prácticamente hablaríamos más que los chinos, ¿no? En nuestra lengua. O sea, los portugueses han creado unos entramados culturales que van de África a América del Sur, donde ahí pueden perfectamente emigrar y adaptarse. El problema de los portugueses es que yo siento que tienen un cierto complejo de inferioridad frente a los ucranianos, ¿no? Porque estos ucranianos que eran, además de que eran gente más alta, quizás hasta más bonitas, ¿no? Desde los códigos que ellos tienen, ¿no? Además tenían sus radios y sus instituciones. Sin embargo, parece que cuando se trata de una inmigración más humilde, pues de ahí venía el desprecio, ¿no? No era exactamente el fenómeno que uno ve en otros países con respecto a los albaneses o a los rumanos, que bueno, los rumanos son intracomunitarios, ¿no? Donde lo que existe verdaderamente es un desprecio. Aquí era como una especie de complejo de inferioridad. Bueno, vamos a hablar de la UMP. Mira, hay una cosa que me ha hecho reír, y es en la revista El Express, que es una de las principales revistas francesas, un semanario, el periodista Christophe Barbier. El UMP es el partido de la derecha francesa cuyo presidente llegó a ser Nicolas Sarkozy, que después llegó a ser presidente de la República. Y entonces tú sabes bien que Lázaro fue resucitado por Jesús. Y sabes también que María Magdalena fue una prostituta que se volvió santa. Todo eso lo sabemos todo. Pero bueno, este señor escribe, lo pusieron en letras muy grandes en la revista: hoy el UMP es como un Lázaro al cual Jesús no le hace caso porque está recorriendo el mundo para asistir a los conciertos de María Magdalena. Recuerda que el señor Sarkozy está recorriendo el mundo actualmente para asistir a los conciertos de su esposa, la ex maniquí, se me olvidó el nombre. No importa. Carla Bruni Sarkozy. O sea que comparar a Sarkozy con Jesús y comparar a la ex primera dama Carla Bruni Sarkozy con María Magdalena es un poco fuerte, ¿no? Y por eso no puede venir a salvar al UMP, que se está yendo a pique. Se está yendo a pique, me imagino que porque el Frente Nacional se está llevando su gente, ¿no? El Frente Nacional no creas, el Frente Nacional se está llevando mucha gente obrero, de la clase obrera, de los pequeños pueblos, etcétera, debido fundamentalmente a la crisis económica y a la inmigración. Son los temas de los cuales es el caldo cultivo del cual el Frente Nacional hace su propaganda. Ok. Bueno, el tema del viaje a la luna, que si no me equivoco, ya uno lo veía en las películas de Lumière, ha sido muy reutilizado en el cine. Ayer casualmente estaba mirando una película alemana del año 1943, hecha en pleno nazismo, pero es una superproducción de lo más interesante. Es una versión de la historia del barón de Munchausen, que es un personaje ficticio, pero que se inventa muchas cosas. Entre sus historias absurdas hay un viaje a la luna en un globo, ¿no? Y te digo esto y comento esto porque es muy interesante cómo la luna nos va a ir robando la fantasía al punto que ya se quiere hacer publicidad en la superficie lunar. La sociedad japonesa Osaka Pharmaceutical tiene un proyecto de enviar a la superficie de la luna una especie de lata, como las laticas de Coca-Cola, pero gigante en titanio, para promover los líquidos, las bebidas que dan energía. Sus dirigentes hicieron un contrato con la sociedad SpaceX del multimillonario americano Elon Musk para lanzarlo en octubre del 2015. Ahora el problema es ver cómo cuando la lata llegue a la superficie de la luna, pues se mantenga verticalmente.
Realmente eso es monstruoso, porque he leído que estas bebidas tienen demasiado azúcar y no son muy saludables, que digamos, ¿no? Entonces ahora también nos van a atacar con la publicidad desde la luna, es realmente criminal, ¿no? Bien, tú siempre hablas de cuentas, explica los orígenes de muchas cosas, son orígenes muy curiosos. ¿Qué te parece si entramos en el origen de las banderas cuadradas? Pues tú sabes que prácticamente todos los países del mundo tienen unas banderas rectangulares. Sí. Según las recomendaciones de las Naciones Unidas, menos Suiza y el Vaticano, que son cuadradas. Estas excepciones vienen del hecho que, por ejemplo, en el caso suizo, el emblema proviene de las banderas de guerra, que eran cuadradas en sus orígenes, y las rectangulares vienen de los pabellones de la Marina. Pero Suiza nunca ha tenido barcos, nunca ha tenido salida al mar. Y esta particularidad remonta a los fines del siglo XVIII, cuando los estandartes militares de los distintos cantones suizos, que aún no estaban unificados, eran todos cuadrados. La forma fue retomada por el ejército al inicio del siglo XIX, y ya unificando una bandera roja con una cruz blanca al centro. Pero hubo que esperar a la creación del Estado federal para ver ya imponerse definitivamente esta bandera, y oficialmente en el año 1889. Comprendo. Bueno, sabes que hay un fenómeno que yo he detectado. Muchas veces me tengo que acostar muy tarde y me entra una tremenda hambre a esa hora, ¿no? Y entonces me da por comer, pero no sé si es que es una manera en la que uno está sustituyendo el sueño, ¿no? Parece que hay una relación entre el no dormir y el comer, y por supuesto entre el no dormir y engordar. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Sí, pero lo que igual no te va a afectar porque se refiere a las mujeres que están en estado. Ah, bueno, está bien. Entonces esto es para las mujeres concretamente. ¿Qué me vas a contar? Sí, o sea que un sueño de mala calidad en una mujer que está en estado puede provocar una obesidad en el niño años más tarde. Esta es la conclusión de un equipo de la Universidad de Chicago, que fue publicada en la revista Diabetes. Los investigadores separaron dos grupos de ratas. A unas las dejaron dormir como que querían, y a otras las molestaban, las despertaban continuamente entre el día 15 y el día 19 de estar en estado, que equivale al tercer trimestre en los seres humanos, en las mujeres. Al nacer, los ratoncitos pues eran iguales en cuanto a lo que era el peso, la curva de crecimiento, las costumbres alimenticias, pero ya cuando se hicieron adultos, los ratoncitos de las hembras que durmieron mal tenían 10% más de problemas de salud, como colesterol, glicemia, etcétera. Sí, pero eso se explicaría muy lógicamente. Esos ratones en ese momento son parte de ese cuerpo femenino, ¿no? Entonces ese cuerpo ha adquirido unas características que cuando se ha desprendido y se ha cortado, las conserva. Es bastante lógico, ¿no? En todo caso, el dormir mal afecta, por supuesto, a las mujeres, y afecta a ese pedazo de cuerpo que ellas tienen dentro, y afecta a los hombres también. Yo sí intuitivamente veo una relación entre el mal dormir y todos estos males de lo que tú me has hablado, ¿no? Y es interesante que se vea cómo se transmite, pero a su vez no es absurdo, no es difícil de comprenderlo, ¿no? Bueno, sabemos que se discrimina a la gente por su color de piel, pero yo no sabía que se discriminaban también a los animales por eso. Bueno, ni yo tampoco. Lo acabo de encontrar. La discriminación física también golpearían a los animales. Bueno, según las estadísticas, los perros y los gatos de color negro esperan 2 veces más tiempo que los de color blanco para ser adoptados por una familia. Y en ocasión de la 5ª edición de la operación Adopte una Perla Negra, la asociación Segundo Chance, Segundo Chance, y la Casa de Animales de Guánimo invitan a los propietarios de animales de color negro que quieran darlos en adopción a que den los datos sobre el buen carácter del animal, etcétera, para poder acelerar la adopción y incluso hacerle fotos en posiciones simpáticas. O sea que si eres un perro blanco, un gato blanco, tienes mucha más posibilidad que te adopten rápidamente que si eres negro. Sí, claro, y es verdad que ahora, pensándolo bien, existe esa codificación histórica que hace ver al gato negro como un animal de mala suerte, entonces tampoco es extrañar. Exactamente, incluso recuerdo
los quemaban junto con las llamadas brujas, entre comillas. Claro. Y bueno, hablando del racismo, el hecho de que un hombre de piel negra haya sido presidente de los Estados Unidos es un índice muy positivo, ¿no? Por lo menos es una señal de que en el campo humano, y por lo menos en ese país, el racismo va desapareciendo, ¿no? Y hablando de este hombre, del señor Obama, ¿qué es lo que está diciendo ahora sobre el recalentamiento climático? Pues el señor Barack Obama ha hecho de la lucha contra el recalentamiento climático una prioridad en su segundo y último mandato. Y así él pues le ha respondido a los que son climatosépticos, podríamos decir. Durante un discurso pronunciado hace algunos días en la Universidad de California afirmó: la cuestión es de saber si nosotros tendremos la voluntad de hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Cuando el presidente Kennedy fijó como objetivo la luna, había gente que explicaban con argumentos muy serios para ellos de que no valía la pena, pero ninguno entre ellos puede ignorar los avances científicos que han sido provocados por este motivo. Yo recuerdo una persona que me dijo que la luna no existía, que ella era una especie de queso que estaba colgando en el cielo. Yo creo que el señor Obama, a quien yo respeto por muchas cosas, en este caso se ha equivocado. Yo soy uno de esos escépticos de esa especie de milenarismo o armagedón climático con el cual nos están amenazando. Y es más, me alegra que hayas dicho esto porque estaba pensando escribir sobre el tema en mi página y entonces se la voy a dedicar a Mr. Obama este comentario. No, gracias por haberme informado de lo que está diciendo, que es algo que sigue mucho la línea del Partido Demócrata, ¿no? Bien, dejemos a Obama con su terror al recalentamiento climático, igual que Charles Gore, Gore se llama, ¿no? Y que también daba viajes por todo el mundo. No me acuerdo si Charles es el nombre del Gore, pero ¿cuál es el nombre? Se me confundió. El otro candidato que parece que Bush le levantó la presidencia, y que también vivía de esta historia de andar por ahí dando conferencias sobre ese tema, ¿no? Del calentamiento. Dejemos este tema del calentamiento y vamos a hablar de la liquidación de artículos de moda por solidaridad que está teniendo lugar por allá. 15.000 artículos fueron puestos a la venta a precio muy barato esta semana en la Bastilla, en un lugar que se llamaba Bastilla, Centro de Diseño de la Bastilla, para una causa solidaria. Los creadores dieron muchos objetos, entre ellos, por ejemplo, a la asociación ARCAT, 200 creadores, entre ellos Givenchy, Louboutin, Paul Smith, y todos los fondos que se recojan serán consagrados a la lucha contra el SIDA. Está bien eso. Bien, pasemos de la lucha contra del SIDA a hablar de qué cosa es mejor, si leer o escuchar música en los transportes públicos. Pues han hecho una encuesta de qué es lo que hacen los pasajeros, los trenes de cercanías, del metro, etcétera, en París. Recuerda que hay 3 millones de personas que se desplazan diariamente hacia el centro de París y que regresan a sus casas en las afueras por la tarde. Pues el 46% de ellos pues lee. El 46% lee, mientras que el 61% escucha música, lo cual te da un total de un 97%. El otro 3% no hace nada, se dedica a mirar a la gente. Está bien, está bien. Oye, por cierto, quiero corregir Al Gore. Yo dije Charles Gore, fue un error, Al Gore. Bien, dejemos Al Gore, me refiero a este señor político demócrata que sigue viviendo del cuento del calentamiento global. Vamos a hablar ahora de la guía roja de Michelin. Pues hoy en día es una referencia en todo lo que se refiere a la gastronomía, pero la guía de Michelin nunca tuvo esa vocación. Fue publicada por la primera vez en el año 1900 con motivo de la exposición universal. Los hermanos André y Edouard Michelin la distribuían gratuitamente por todo tipo a toda aquella persona que compraba algunos de sus neumáticos. En aquella época en Francia nada más que había 3.000 automóviles. Y la guía entonces era concebida como una especie de guía para sobrevivir por los conductores. En ella aparecían las direcciones de los raros garajes que existían, de los médicos, de los pueblos del campo, de los lugares que se podían descubrir en las grandes ciudades, en el país. Y a partir del año 1920
la guía Michelin comenzó a incluir los restaurantes y los hoteles con un sistema de clasificación de estrellas que apareció en el año 1926. Actualmente, todos los hoteles y restaurantes, etcétera, son clasificados, y es un honor poder ganar o una tristeza poder perder una estrella en la famosa guía Michelin. Tú sabes que escuchándote, me estoy acordando de una guía, de un mapa que había en casa, era de mi abuelo, me parece que era una guía Michelin de La Habana, y era interesantísimo seguir ese mapa y ver aquella Habana prerevolucionaria, ¿no? Trazada allí, ¿no? Y lo tenían que hacer y nunca se me olvidó. Ahora me ha reabierto la memoria de esto, ¿no? Por cierto, hace algún tiempo, hablando de memorias, hubo un vicio muy grande entre la gente buscando temas relacionados con Egipto, ¿no? Una de las cosas que más tienen que ver con Egipto es las momias. Las momias existen en muchas culturas, ¿no? Explícame qué es esto que ha pasado, que un grupo de alumnos ha encontrado una momia, y de qué tipo de momia es esta. Pues esto es un sueño para todo explorador que inicia, ¿no? Durante una excursión escolar, un grupo de 12 niños chilenos hizo un increíble descubrimiento en la región de Arica, en el norte del país, una momia de 7.000 años de edad. Esto pudiera provocar la satisfacción de estos pequeños Indiana Jones, ¿no? Ir a partir para jugar como arqueólogo con el profesor y encontrarse una verdadera momia. Los niños encontraron los restos por al azar. Estaban registrando un célebre sitio de la Chinchorro, reputada por haber utilizado técnicas de momificación de los cuerpos difuntos antes que los egipcios, pero según el especialista, que ya han recuperado el cuerpo asombrosamente bien conservado. Esto es debido al gran terremoto de 8,2 que ocurrió en el abril pasado, que hizo subir los restos humanos que estaban sepultados. Además, la momia pudiera no ser el único testigo de esta época. Esta zona debe ser protegida porque en ella resulta que se ha descubierto que es en realidad un cementerio precolonial, según aseguró Hans Neira, profesor encargado de el aspecto arqueológico de esta región. Sabes, hace algún tiempo vi aquí hay un museo muy interesante creo que es el Museo Asiático, pero que presentan muestras provenientes de todo el mundo. Había una dedicada precisamente al arte precolombino incaico, ¿no? Y bueno, pude ver las momias que se hacían en esas culturas, ¿no? No solamente incaico, hay otras culturas que incluso se extendieron hasta Chile, ¿no? Y que guerreaban entre ellas, y realmente es de lo más interesante ver esas prácticas, ¿no? Que en muchos casos, como tú dices, antecedieron a las técnicas de los egipcios, ¿no? Bueno, vamos a dejar a las momias y vamos a hablar del amor. Hablemos de los candados de amor que están en los puentes sobre el Sena. Pues la alcaldía de París hizo saber que iba a retirar las 37 rejas de los bordes del puente de las Artes que une la cúpula de los inmortales con el Museo del Louvre sobre el Sena, y el puente del Arzobispado que une la isla de la Cité, donde está Nuestra Señora de París, con el barrio latino. La causa es que cada uno pesa media tonelada de candados de amor, es una nueva moda, y uno de ellos se derrumbó y pudo haber provocado una catástrofe porque por debajo pasan las famosas peniches, le costó mucho, o sea, los barcos con techo de cristal, respeto del turista. La alcaldía no tiene otra forma de evitar esto, porque como eran especies de mallas, de rejas en forma de mallas, pues se podían poner candados. Y pidió a la policía que prohibiera la venta de candados en los lugares alrededor de los puentes. Muy interesante. Aquí esa costumbre se ha copiado de aquí cuando cruzas los puentes de estos lagos y ríos que recorren el centro de Estocolmo, pues te encuentras los candados, ¿no? Claro, todavía no llegan a ser un problema como allá, ¿no? Pero ves eso, y es una costumbre realmente bonita, ¿no? Bien, vamos ahora a hablar, no hablemos tanto de amor, porque esto es una de las parafilias, creo yo. Hablemos del fetichismo nocturno de los pies masculinos. Pues la policía de Boston, en los Estados
Estados Unidos ya no sabe qué hacer a causa de un misterioso hombre que se introduce en plena noche en las casas, en los apartamentos, como un ladrón especializado, pero no se roba nada. Simplemente va a los dormitorios donde hay hombres y acariciarles los pies. Y esto no sé qué ha provocado mucha curiosidad, porque este hombre que entra en las casas de madrugada, y a veces la víctima se despierta y se encuentra con un personaje frente a él que tiene un pasamontaña que le cubre la cara y solamente se ven los ojos, y escapa y por las ventanas, por los pasillos, por todas partes, y nadie lo ha podido atrapar. Y entonces, por ejemplo, hay un señor, David Master, que explica, yo vivo en el mismo apartamento con un amigo que pagamos el alquiler entre ambos, y mi amigo pensaba que el gato estaba pasando la lengua por la planta del pie, y era tanto que cuando se despertó resulta que era un hombre que lo estaba haciendo, y entonces el estudiante se horrorizó, y el hombre salió huyendo, saltó por la ventana y se escapó de la casa, o sea, a las 5 de la mañana. Así que bueno, pues la policía sigue buscando a este hombre, y cada día hay más víctimas. Así que ten cuidado, no duerme con unas buenas medias, no voy a hacer que en Estocolmo a alguien se le ocurra también irte a pasar la lengua por la planta del pie por la noche. No, yo espero que no, el fetichismo el fetichista, porque tú eres un fetichista, no llegue hasta estos lugares, ¿no? Óyeme, vamos a hablar de un fenómeno que la gente cree que es parte de la historia, pero que sigue vigente, que es el tema de la esclavitud. Hablemos de la esclavitud en Tailandia y su relación con los camarones. Una gran encuesta hecha por el periódico The Guardian revela que los camarones o las gambas, como dicen en España, vendidas en los grandes supermercados de los Estados Unidos y de Europa, pues son alimentados con peces que son con pescados por esclavos. Se trata de inmigrantes llegados de Birmania, de Camboya, que son comprados y vendidos como si fueran animales y retenidos obligatoriamente en barcos de pesca donde son maltratados. El gobierno tailandés estima que este número, la cantidad de esclavos que se dedican a este trabajo son más de 300.000 en las aguas de Tailandia. El productor más grande de camarones del mundo, Sharon Pokran Foods, que se basa en Tailandia, compra los alimentos para estos criaderos a los esclavistas de estos pobres hombres y mujeres. Bien, luego vamos a hablar cómo está cambiando la situación laboral en China, pero antes entremos, para suavizar un poco, entremos en el elegante premio Diana Long Inés de Chantilly. Mon cher ami, le glamour. Resulta que el Encanto se invita al hipódromo. Más de 50.000 personas asistieron el domingo al prestigioso premio de Diana Long Inés de Chantilly, a 40 kilómetros de París. Esta competencia hípica de 8 días data de 1843 y siempre pues gana la mejor yegua, y se entrega un anillo que se le coloca sobre el cuello. La carrera es de 2.100 metros, pero es un ambiente muy elegante, muy festivo, muy chic, ¿eh? Todas las señoras deben asistir con grandes pamelas, grandes sombreros, con sedas. Los hombres van todos muy elegantes con jaquet. Y este año fue presidido por la señora Sophie Taliman, Miss Francia 1998. Después que acaba la carrera, se produce un picnic sauchica, organizado a base de champaña y de grandes platos elaborados por el chef Yannick Aleno, nada menos que 3 estrellas de la guía Michelin. La fiesta sigue más tarde con un concierto de Julien Doré, ¿siguió? Y después a las 7 de la noche María Amelia Señor, hermana de las artistas Emmanuel y Matilde Señor, invitó a todos los que participaron, a 50.000 personas,
los elegantes césped del castillo de Chantilly a bailar descalzos. Así que esto ocurre cada año y la burguesía... Discúlpame, Félix, ¿me puedes repetir lo último? ¿Me puedes repetir lo último? Porque ha habido una especie de alguna interferencia ahí y no se ha podido escuchar la última parte de la noticia. Pues, después se organiza un picnic Sauchican, con champaña y con platos refinados elaborados por el chef Yannick Aleno, que tiene 3 estrellas en la guía Michelin. La fiesta continuó con un concierto de Julien Doré, y después Marie-Amélie Seigné, que es hermana de las actrices Emmanuel y Mathilde Seigné, invitó a 50.000 personas a bailar en un baile gigantesco, pero para no echar a perder el césped precioso del castillo de Chantilly, pues simplemente a bailar descalzos. Muy bien, bueno, vamos a entrar en lo que habíamos anunciado, que es el tema de las condiciones de trabajo en China, y hacer una comparación con lo que está pasando en Europa del Este, ¿no? Al principio uno decía, bueno, los chinos están desarrollando un capitalismo hiperexplotador, la gente está lucrando a base de explotar al obrero chino, que está a su vez sometido por el Partido Comunista, sin muchos derechos civiles que digamos, pero lo que uno había perdido la noción es que la situación en los países de Europa del Este puede estar aún peor que en China. Claro, mira, el mito del Made in Europa está cayendo. Según un informe de la alianza que defiende los derechos de los trabajadores del textil, Clean Clothes Campaign, en una decena de países de Europa del Este las condiciones de trabajo son muchas veces peores que en China o en Indonesia. Empresas como H&M, Zara, Hugo Boss, Adidas, Benetton pagan el salario mínimo a los trabajadores, pero esta cantidad de dinero muchas veces no llega al nivel de pobreza definido por el Comité Europeo de Derechos Sociales. En Moldavia y en Ucrania el salario mínimo neto más bajo está entre 71 y 80 euros al mes. Para compararlo, por ejemplo, en China, los salarios mínimos ya están entre 175 y 196 euros al mes, o sea, más del doble que en Europa del Este. Para sacar a los obreros de la miseria, Clean Clothes Campaign pide a los gobiernos y a las instituciones europeas que aumenten el salario mínimo por lo menos del 60% del salario nacional medio. Los sindicatos recomiendan igualmente a las multinacionales del textil que garantizar que las marcas respeten los derechos del hombre, los derechos humanos de los trabajadores de los países del Este. Esta estadística habría que revisarla porque realmente los mismos sindicatos de Europa Occidental tienen una campaña de descrédito sobre las condiciones laborales de Europa del Este, ¿no? Y entonces quizás haya algún tipo de exageración, porque tengo entendido que la situación en la China profunda todavía es bastante preocupante, ¿no? Quizás hay algunas zonas en la costa pacífica o algunas ciudades que esté aumentando, y eso es un desarrollo positivo, que esté aumentando el salario de los obreros. Pero me parece que sería bueno revisar estas organizaciones, porque ya yo he topado con ellas y yo me doy cuenta que lo que más les preocupa es defender el mercado laboral de esta zona, y lo hace a costa de asustar o quitar las capacidades que tienen para competir, que es a través de los menos salarios, a las otras zonas, para que no se trasladen hacia allí las empresas, ¿no? Pero bueno, las personas que deseen leer el artículo completo y el informe lo pueden hacer por internet en euractiv.fr, euractiv.fr. No, haces muy bien en dar la referencia. Ahora, lo interesante sería descubrir, investigar las bases de ese informe y sobre todo las motivaciones de la institución o la organización que lo está haciendo, porque ya yo me he topado con ellos aquí en Suecia y realmente siguen ese paradigma, ¿no? Bueno, yo... Dime una cosa, se me ha olvidado, que es que el examen de bachillerato de español para los alumnos que estudian el español como primera lengua. En Francia, en la segunda lengua se puede escoger entre italiano, alemán, español, polaco, ruso, checo, muchas. Pero el 76% escogen español. Pero primera lengua
casi siempre es inglesa, aunque hay zonas, sobre todo cercanas a España, que utilizan el español. Y este año, el examen fue hace 3 días, fue un texto sobre Cuba. Ah, qué interesante. Escrito por Carmen Santos en el 2013, es parte de una novela que se llama El sueño de las Antillas. Se trata de un escrito sobre una pareja de españoles que va a emigrar hacia Cuba en el año 1858 y todos los sueños de que te van a hacer rico, de que van a vivir en una isla paradisíaca. Ellos se llaman Valentina y su marido Gervasio, que hasta ese momento empieza el texto, habían sido criados de una marquesa en Madrid y están esperando en Asturias partir hacia Cuba, hacia el Nuevo Mundo, hacia las Antillas, a la isla maravillosa, para volver a España después ricos. Sabes que ese dato es muy interesante. Aquí pasa en Suecia es algo similar, o sea, el sueco como la lengua nativa y el inglés son lenguas obligatorias, pero después los estudiantes pueden escoger entre distintas lenguas y generalmente la primera lengua que aparece superando todas las demás es el español. Y otra cosa curiosa que he estado observando en algunos manuales, incluso con algunos con los que yo con uno concretamente con el que yo he colaborado, es que se está utilizando ya el tema de Miami como una fuente como un mundo hispánico. O sea, te encuentras entre los capítulos, que hay un capítulo, generalmente hay un capítulo dedicado a Cuba, a otros países de América Latina, por supuesto España, ya empieza a aparecer Miami como un capítulo inevitable en la enseñanza del español. Y claro, se habla un poco del Spanglish y de las peculiaridades socioculturales de esa zona, ¿no? Pero bueno, qué interesante que se haya escrito o que se haya hecho ese trabajo precisamente sobre Cuba. Ya yo pienso que es un buen cierre para este resumen informativo que tanta gente podrá disfrutar, porque escuchándote a ti yo me imagino que muchas personas pueden estar preparando algo, haciendo algo útil con las manos y a su vez ilustrándose, ¿no? Entonces a mí no me queda más que agradecerte por este resumen informativo que has hecho como cada fin de semana, en este caso para el 21 de junio del año 2014, y además a la vez que te agradezco y te felicito por el buen trabajo y te deseo que tengas un buen fin de semana tú y los tuyos allá, me gustaría que al tú despedirte no dejaras de decir la dirección de tu página para que la gente pueda disfrutar de todos estos ensayos, todas estas fotografías y todas estas imágenes tan interesantes que tú publicas allí. Pues mi sitio es después de las 3w. cartasaofelia, todo junto, .com. O sea, hay artículos en crónicas en español, en francés, en italiano, fotos, etcétera, vídeos, de todo un poco. Pues bien, Félix, muchas gracias por eso. Yo de todas maneras estoy agregando también al video que hacemos en YouTube la dirección de tu página para que la gente la pueda encontrar fácilmente, además de las nuestras, ¿no? Y conmino a quienes nos están escuchando ahora que no pierdan ninguna de estas charlas que yo considero bastante nutritivas desde el punto de vista político, cultural y social. Realmente es muy bueno el enfoque y el paseo que nos das por la realidad sociocultural francesa, ¿no? Yo los invito a todos a que nos busquen, a que busquen estos videos en la página, en el canal de Cuba Nuestra en YouTube, en iVoox y por supuesto también en Facebook, y que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Alors je chante pour l'égalité, alors je chante pour la liberté, alors je chante la fraternité, 3 couleurs de mon pays.